Sobre el puerto, las torres de cristal atrapan la última luz de la tarde. Los supertrees brillan a lo largo de la costa. Buques portacontenedores, apilados como ciudades de acero, se deslizan hacia uno de los puertos más activos de la Tierra. Este es el Singapur de hoy, una pequeña isla, apenas 700 kilómetros cuadrados y, sin embargo, una de las naciones más ricas del mundo. Para entender cómo llegó hasta aquí, hay que retroceder 60 años, a un lugar mucho más pobre y mucho más pequeño. La historia de Singapur, sin embargo, se remonta varios siglos atrás. En el siglo XIV, un puerto comercial llamado Temasek, más tarde Singapura, la ciudad del león, floreció en esta isla, un enclave pequeño pero estratégico del mundo malayo. Tras largos y silenciosos siglos, bajo el dosel de la selva, un agente británico llamado Stamford Raffles desembarcó en 1819 y, en nombre de la Compañía de las Indias Orientales, estableció un puerto libre. A lo largo del siglo XIX, Singapur creció hasta convertirse en un bullicioso entrepot colonial en el estrecho de Malaca, atrayendo olas de inmigrantes de China, India y el archipiélago malayo, con caucho y estaño fluyendo por sus muelles, hasta que la ocupación japonesa de 1942 trajo una oscura interrupción. La isla se recuperó, obteniendo el autogobierno en 1959 y, tras una breve unión con Malasia, la plena independencia. En 1965, Singapur se convirtió en un país independiente casi por accidente. Separada de Malasia, sin recursos naturales, sin territorio interior, sin mercado garantizado, sus perspectivas eran sombrías. El desempleo era alto. Gran parte de la población vivía en abarrotadas shophouses y asentamientos informales. El nuevo gobierno, liderado por Lee Kuan Yew, tomó una decisión que marcó todo lo que vino después. En lugar de refugiarse tras aranceles, Singapur abriría sus puertas de par en par al mundo. Se cortejó agresivamente la inversión extranjera directa. Los impuestos se mantuvieron bajos, el comercio libre y los contratos se respetaron. En 1968, el gobierno reforzó la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas, dándole dientes de verdad. El soborno, que durante mucho tiempo había sido rutinario en toda la región, se volvió genuinamente peligroso en Singapur, y eso, más que cualquier otra política, convenció a las empresas extranjeras de venir. Sobre los pantanos y marismas del suroeste de la isla, se levantó el polígono industrial de Jurong. Refinerías, astilleros, líneas de ensamblaje de electrónica. Entre 1965 y 1975, la economía creció aproximadamente un 10% al año, cada año. Una generación pasó del trabajo informal a salarios estables en fábricas. Un momento, sí, tú, mirando cómodamente desde tu sofá. Soy yo, el Merlión, mitad león, mitad pez, totalmente comprometido. Darle al botón de me gusta no cuesta nada. El mismo esfuerzo que le costó a Singapur conseguir su propio petróleo. Nada, absolutamente nada. Así que aplasta ese botón de like, toca la campanita, deja un comentario, no te cuesta nada y nos permite seguir haciendo esto. Volvemos al documental. A mediados de los años 70, las ganancias fáciles de la industria básica se ralentizaban. Los salarios subían. Los países vecinos ya podían ensamblar radios y textiles más baratos, así que Singapur escaló. La electrónica dio paso a la ingeniería de precisión. El almacenamiento dio paso a las finanzas. El gobierno invirtió fuertemente en el puerto, en las telecomunicaciones y en un programa de vivienda pública que, en una generación, alojaría a más del 80% de la población. Los bloques de apartamentos de la Junta de Vivienda y Desarrollo no eran lujosos, pero eran limpios, asequibles y en propiedad, porque el Fondo Central de Previsión, un plan nacional de ahorro obligatorio, permitía a los trabajadores ordinarios comprar sus propias casas. Y en 1981,
Sobre terreno ganado al mar, en el extremo oriental de la isla, el aeropuerto de Changi abrió sus puertas, fijando de inmediato un nuevo estándar global de lo que un aeropuerto podía ser. Los años 90 trajeron otro giro. La manufactura barata se estaba mudando a China y Vietnam, y Singapur lo sabía. La respuesta fue la economía del conocimiento. Las escuelas se reorientaron en torno a las matemáticas, La ciencia y la fluidez bilingüe. Los servicios gubernamentales pasaron a estar en línea antes que casi en ningún otro lugar de la Tierra, convirtiéndose discretamente en un modelo estudiado por otros estados. se cultivaron nuevas industrias, Con inversión paciente y deliberada. Parques de investigación biomédica en Biópolis, plantas de fabricación de semiconductores, gestión patrimonial, arbitraje legal, productos químicos especializados en la isla de Hurón. Singapur ya no vendía su mano de obra, vendía su experiencia. luego llegó el siglo XXI. Y con él, una especie de floritura llena de confianza. En 2010, las 3 torres curvas de Marina Bay Sands abrieron, con un parque aéreo improbablemente equilibrado sobre sus tejados. 2 años después, Gardens by the Bay desplegó sus Super Trees junto al agua, en parte parque, en parte maravilla de la ingeniería. En 2015, el Jardín Botánico de Singapur se convirtió en el primer patrimonio mundial de la UNESCO del país. el PIB per cápita Superó los $83.000 estadounidenses, situando a Singapur entre las naciones más ricas del planeta. Su puerto maneja más tráfico de contenedores que casi cualquier otro. Más de 7.000 empresas multinacionales tienen aquí su sede regional, atraídas por las mismas cualidades que atrajeron a las primeras fábricas 60 años antes: estabilidad, apertura y confianza. La historia de Singapur no es una historia de suerte, es la historia de un lugar pequeño que decidió muy pronto lo que quería ser y luego se negó, año tras año, a distraerse. De los pantanos al horizonte, de las shop houses a los super trees, sigue siendo un argumento silencioso, que la geografía no es destino y que el trabajo paciente del buen gobierno, acumulado durante décadas, puede cambiar casi cualquier cosa.